perdieron la oportunidad de examinarse del primer parcial. Entonces, solo les quería decir, como yo les dije, ¿verdad? Que el día de hoy les iba a examinar a los que solicitaron extraordinario. Pero coordinación me informó que nadie solicitó su examen extemporáneo. Entonces, lo siento por los que no se examinaron y que tampoco hicieron la gestión para que se les examinara. Entonces, el fin de semana, pues probablemente ya van a estar sus notas. Ustedes ya saben cuál fue su nota, ¿verdad? Media vez enviaron a tiempo la evaluación y les salió la nota, pues ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Sí, como les mencioné desde la primer clase, a ustedes examinaron, tomaron fotografía de el punteo, donde consta número de carnet, nombre y su correo electrónico, se va a tomar por válido esa evaluación. Esto es porque si en el listado, cuando yo publique las notas, a ustedes no les aparece su evaluación y ustedes dicen que se examinaron, me van a tener que mandar por correo esa imagen donde salga la nota, su nombre, su carnet y su correo electrónico, porque solo la nota no va a valer. Porque puede ser que algún compañero de ustedes muy amablemente les prestó su nota para que me la mandaran, pero eso no vale. Si no aparece el nombre, el número de carnet y el correo donde ustedes sí consta que sí fueron ustedes los que sacaron esa nota, no les va a valer, ¿verdad? Entonces, esa era la información que les quería dar antes de comenzar la clase. Ahora sí, continuemos viendo lo que quedamos pendiente el día lunes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo primero cómo era la reforma a la Constitución en forma general, ¿verdad? Y nos quedamos viendo cómo se hace la reforma constitucional acá en Guatemala. ¿Se acuerdan que vimos que esa reforma en nuestra Constitución está establecida en el título séptimo, capítulo único, del artículo 277 al 261? Comenzamos a ver el artículo 277, donde decíamos quiénes tenían iniciativa para reformar la Constitución. Iniciativa, no quienes tienen la potestad de reformarla, ¿verdad? Y vimos que teníamos a 4 instituciones o 4 personajes quienes tienen esta iniciativa. Uno de ellos dijimos que era el organismo ejecutivo a través del Consejo de Ministros. También mencionamos 10 o más diputados al Congreso de la República. También dijimos que era la Corte de Constitucionalidad y el pueblo con más de 5 ciudadanos inscritos en el registro de ciudadanos. Mencionamos que el registro de ciudadanos está adscrito ¿a qué institución? Tribunal Supremo Electoral. Excelente, al Tribunal Supremo Electoral. Verán qué interesante porque ahora ya tengo sus nombres acá en el listado y ahora ya voy a poder preguntar por nombres para ver si en realidad están en clase y si en realidad están poniendo atención. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿verdad? Sobre este proceso de la reforma a la Constitución. ¿Quiénes son los que tienen iniciativa para la reforma a la Constitución? No estamos hablando de quienes tienen iniciativa para reformar para crear una ley, ¿verdad? Que eso está regulado en el artículo 174. Entonces,
Continuemos. También nos quedamos viendo las reformas por la Asamblea Nacional Constituyente. Dijimos que esto estaba establecido en el artículo 278, siempre del capítulo único del título séptimo, ¿verdad? Pero también este artículo 278 nos indica que esta Asamblea Nacional Constituyente va a poder reformar aquellos artículos que se contemplan en el capítulo 1, título segundo, que nos habla de los derechos. ¿Qué derechos nos habla? Humanos. Otro nombre. Derechos individuales. Excelente. Derechos individuales. Muy bien. Este mismo artículo 278 nos indica y dice, para reformar el artículo 178 o cualquier artículo contenidos en el capítulo 1, título segundo de la Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Pues es aquel organismo de representantes colegiados que van a ser elegidos por los ciudadanos o por el pueblo, que van a tener un objetivo o una función específica, que es la redacción de una nueva constitución. Esa es una Asamblea Nacional Constituyente. Es ese organismo de representantes colegiados que van a ser elegidos por el pueblo o los ciudadanos con un objetivo o una función que es la de redactar una nueva constitución. Esa es una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, cuando hablamos de las 2/3 partes de los miembros del Congreso, a ver, dime, Flor de María Cano, ¿estás aquí? Sí, licenciada, aquí estoy. Va. Dime, ¿cuántos diputados tenemos en el Congreso? Me acuerdo, creo que son 3 por cada distrito, ¿verdad? Pero Ajá. exactamente cuántos. Ay, voy a pensar. Los tenemos, son 160 diputados en total. 160. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, si decimos que necesitamos las 2/3 partes de ese total de diputados, ¿cuántos diputados necesitamos? ¿Cuántos votos necesitamos? Aldo Josué, ¿estás aquí? ¿54, licenciada, no? ¿Quién me lo contestó? ¿Cuál es tu nombre? Sara Gordillo, licenciada. Gracias, Sara. Muy bien. Necesitaríamos 54 diputados, ¿verdad?, que nos digan sí, ¿verdad? Porque ese es eso es lo que quiere decir aquí cuando nos dice con el voto afirmativo de las 2/3 partes. Si tenemos un total de 160 diputados, si lo cuadramos,
nos saldría 53.33 más o menos. Entonces, necesitaríamos 54 diputados que nos digan sí. Sí a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando nos dice una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, eso es que el pueblo va a elegir quiénes van a ser esos comisionados que se van a reunir para hacer esas reformas. ¿Por qué? Porque dice, en el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que se haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, esto quiere decir que ya cualquiera de estas personas del artículo 277 que haya tenido la iniciativa para reformar los artículos de la Constitución, se lo va a hacer llegar al Congreso de la República, como nos lo establece el artículo 277 también, cuando nos dice que el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. O sea, ellos se tienen que reunir para llevar a cabo esta convocatoria con estos 54 diputados del Congreso. Entonces, ya teniendo eso, se convoca a esa Asamblea Nacional Constituyente diciéndose qué artículos son los que se van a reformar. Se va a señalar a la fecha fijada y todo ese procedimiento lo tiene que llevar a cabo el Tribunal Supremo Electoral, ya que él es el ente encargado o el ente rector de todo el proceso electoral. ¿Y quién me faculta a ellos? La ley electoral y de partidos políticos. ¿Sí? Esta sería una de las formas de quienes podrían cambiar esos artículos, ¿verdad? Siempre que el pueblo diga sí, se cambia o sí aceptamos esos cambios. Ahora pasemos a ver qué dice reformas por el Congreso y la consulta popular. Esto lo tenemos regulado en el artículo 280. Dice, para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el artículo 173 de la Constitución? Nos indica procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidos a procedimiento consultivo a todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán la precisión o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. Si en la consulta si en el resultado de la consulta popular fuere ratificación de reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncia el resultado de la consulta. ¿Sí? O sea que
nosotros si ratificamos que sí queremos cambiar ese artículo o esos artículos que nos pusieron en consulta a nosotros, si nosotros decimos sí, entonces ya entrará en vigencia después de los 60 días que el Tribunal Supremo Electoral haya anunciado el resultado. Eso quiere decir que si el día de hoy se llevaron a cabo la consulta popular, nosotros dijimos que sí, el Tribunal Supremo Electoral va a anunciar hoy o mañana o pasado mañana que los resultados fueron ratificados, que el pueblo dijo que sí al cambio. Entonces, esos cambios van a entrar en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral dijo que sí. Sí, digamos, fue hoy y el Tribunal Supremo Electoral dijo que ganó el sí, que ganó la reforma. A partir del día de mañana ya empezamos a contar, mañana sería el día 1, ¿verdad? Entonces contamos 60 días, van a ser días calendario, días recorrido, ¿verdad? Entonces, así es como se da estas reformas por el Congreso y en consulta popular. En este caso, puede observarse también un procedimiento rígido por la modificación del resto de los artículos de la Constitución susceptibles a modificación. Los que si desean reformarse deberán aprobarse primero la reforma por el Congreso de la República con la mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros y posteriormente utilizarse el procedimiento de la consulta popular. Esto establecido en lo que acabamos de leer en el artículo 173 de nuestra Constitución. Este procedimiento implica dos fases esenciales, como lo son por la aprobación del Congreso y la segunda, que es la más importante, la de nosotros como pueblo. Porque aunque el Congreso haya aprobado las reformas, pero si el pueblo dice que no, no se hace. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿quiénes tenían preguntas? Gracias, licenciada. Le habla Carlos Madrín. Ajá. Dice que con respecto al artículo 278 de la Asamblea Nacional, Ajá. si son las 2/3 partes y actualmente hay 160 diputados, Uh-huh. usted me corrige si estoy mal, pero a mi parecer no serían 54, porque 54 vendría siendo la tercera parte, nada más. Faltarían Uh-huh. otros 54 que serían, o sea, como no es exacto el dato, entonces serían como entre 107 y 108 votos afirmativos para... No porque nos pasamos de los total de diputados. No, porque son 160, y si son Ajá. 2/3 partes, y una tercera parte son 54. Vaya, y es la suma. Serían como 108 votos. Son 106. Sí, tienen razón. 106. 106.67. 107, 67. no, licenciada. Pero se 106 aproxima a 107 porque no podemos poner .67 de diputados. diputados. Ajá, exacto. Sí, tienen Sí, razón. perdón, es que yo hice la cuenta mentalmente, ¿verdad? Entonces por eso Ajá, estaba tienen razón. calculando aproximado. Entonces sí serían 107. 107, ¿verdad? Sí, 107. Totalmente la razón. Gracias por la observación. Muy amables. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias por la aclaración. Entonces son 107 total de del total de diputados que necesitamos para que se dé la
convocatoria o se dé la aprobación, ¿verdad? Ahora miremos los medios de defensa de la Constitución. ¿Se acuerdan que hemos mencionado ciertos medios de defensa que tenemos para proteger los derechos que están contenidos en la Constitución? Pero miremos a qué nos referimos como estos medios de defensa. Son aquellos que tienen por objeto obligar al poder público a que se respeten las garantías individuales de seguridad, libertad e igualdad que nuestra propia Constitución le otorga al individuo, así como establecer a favor de éste las acciones que obliguen a aquel a respetar esas garantías cuando no la haga espontáneamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son esos medios de defensa? Son todos aquellos medios que tienen por objeto obligar al poder público a que se respeten todas las garantías y todos aquellos derechos individuales que otorga la Constitución. Y si no lo hace, los obliga a través de las garantías a que las cumplan. Miremos cuáles garantías de efectividad encontramos en nuestra Constitución. Miremos el artículo 45, por favor, de nuestra Constitución. Nos dice una de ellas, la acción contra infractores. Esta acción es para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos puede ejercerse mediante una simple denuncia, sin causa, no formalidad alguna. Eso nos dice una acción contra los infractores, ¿verdad? Si nosotros miramos que nos están violentando algún derecho contenido en nuestra Constitución, inmediatamente podemos ir a poner incluso una denuncia contra algún funcionario, ¿verdad? Por abuso de autoridad, ¿verdad? Nuestro Código Penal nos habla sobre el delito de abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, un abuso de autoridad puede ser aquella, se puede tomar como una acción contra infractores, ¿verdad? Que está infringiendo la ley y máximo está infringiendo la Constitución. También en nuestro mismo artículo 45 de la Constitución nos habla de la legitimidad de resistencia. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y derechos consignados en la Constitución. O sea, nos están dando esa legitimidad a la propia Constitución, ¿verdad? De venir y defender, de tener esa resistencia y defender la protección y derechos consignados en la Constitución. Muchas veces ustedes han visto que hay personas pernoctando fuera del Congreso o fuera del Palacio y ya lleva varios días y días, a veces sin comer, a veces sin tomar agua. Hay muchas personas que hasta se han muerto por deshidratación, ¿verdad? Pero es esa misma legitimidad que la Constitución le da al pueblo para proteger los derechos contenidos en la Constitución. Entonces, garantías de efectividad que encontramos en la Constitución es esa acción contra los infractores y la legitimidad de resistencia. También encontramos estas tres garantías que les he venido mencionando y creo que casi todas las clases se los he mencionado, que es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad.
En esta oportunidad vamos a ver cada una de ellas, pero solo en forma general. Ya en forma explícita, ustedes la van a encontrar en el curso de Derecho Procesal Constitucional. Ahí sí ya la van a ver cada una de ellas desarrolladas en cada fase, sus requisitos, cómo se realiza, qué es lo que necesitamos o por qué lo tenemos que poner cada una de ellas en su debido momento. Pero en esta ocasión solo lo vamos a ver en forma general. Uno de ellos nos habla que es el amparo, que está contenido en el artículo 265. ¿De dónde? Pues de nuestra propia Constitución. El amparo nosotros lo vamos a interponer o va a tener la procedencia. ¿Para qué? Con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. O sea, el amparo tiene dos procedencias. Cuando yo siento que se me va a violentar, cuando yo me siento amenazada de que se me va a violentar alguno o algunos derechos constitucionales, o bien para que se me restaure o me restituya el derecho o los derechos que me fueron violentados. Fíjense que el amparo lo utilizan más cuando ya se violentó un derecho constitucional, porque muchas veces nosotros no nos percatamos de que nos van a violentar un derecho. Esto le hablo y se da más, disculpen chicos, se da más en las instituciones del Estado. Muchas veces se violenta el debido proceso o el derecho de defensa. Entonces, ahí el amparo, el objeto del amparo, el que va a proceder, va a ser que me restituya a mí ese derecho que se me violentó, que fue o el debido proceso o el derecho de defensa. ¿Verdad? Pero también, ahora, si ustedes pues han visto en varios medios de comunicación o en redes sociales que cuando dice Codeca va a manifestar, va a salir a manifestar y van a tapar ciertas carreteras o van a venir aquí y van a tapar ciertos puntos. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Comercio inmediatamente? Y va a interponer una acción de amparo para proteger la libre locomoción, para hacer que todos esos manifestantes no tapen las carreteras o no tapen la circulación, ¿verdad? No cierren. Eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, cuando uno sabe que se le va a violentar un derecho constitucional, inmediatamente puede ir a interponer esta acción de amparo. Y si no, pues sí, lamentablemente yo no me percaté o no supe que se me iba a violentar algún derecho constitucional, interpongo una acción de amparo cuando ya se me violentó mi derecho o mis derechos constitucionales. Eso es lo que hace la acción de amparo, ¿verdad? Es esa protegerme a mí contra la amenaza de la violación de un derecho o para restituirme ese derecho o derechos que ya me fueron violentados. Miremos ahora la exhibición personal. Esta la encontramos regulada en el artículo 263 de nuestra Constitución.
Y este nos indica que quien se encuentre legalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual o amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en la ley. Pero aquí es quien se encuentre ilegalmente preso. Ahí me faltó ponerla ahí. Es quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier modo del goce de su libertad individual, amenazado la pérdida de ella o sufrir de vejámenes. ¿A qué nos referimos a esto? Que esta garantía constitucional de la exhibición personal nos va a servir para protegernos, ¿verdad? Si en algún momento en mi lugar de trabajo, por ejemplo, yo llego y mi jefe me encierra en un cuarto y me dice que no tengo derecho a nada, que me va a tener ahí porque tiene sospechas de que yo me robé algo. Un ejemplo, de que yo me robé algo. Viene y me tiene ahí por varias horas incomunicada, ni siquiera me ha dejado ir al baño, ni siquiera me ha dejado comunicarme ni con mis compañeros, ni siquiera me ha dejado tomar agua, nada, ¿verdad? Me tiene ilegalmente preso ahí. ¿Por qué? Porque me tiene en contra de mi voluntad. Entonces, puede venir cualquier persona que tenga conocimiento, incluso algún compañero mío, porque ni siquiera tiene que indicar que es amigo o pariente, sino simplemente puede llamar a algún juzgado que él tenga a la mano y decir, mire, yo tengo conocimiento que a tal persona la tiene ilegalmente presa o detenida o cohibida, ¿verdad?, del goce de su libertad en tal lugar, por tal persona. Entonces el juzgado, ya teniendo conocimiento de ello, tiene la obligación de ir al lugar y constatar que realmente esa persona, un ejemplo, María Pérez, sí está detenida ilegalmente o está cohibida de su libertad por su jefe o por cualquier autoridad, cualquier persona, ¿verdad? Ahí procede entonces que uno ponga la denuncia, porque la denuncia puede ser en forma escrita, verbal, por medio telefónico, ¿verdad? Puede ir uno a interponer esta exhibición personal. También dice, amenazado de la pérdida de ella. Ojo, también, cuando encontramos en forma ilegalmente preso, también puede ser que viene la persona y tiene una orden de captura, se lo llevan y en lugar de llevarlo al juzgado a que lo escuchen y a que le digan los motivos de su detención y lo pasen a la primera declaración, inmediatamente lo llevan a cualquier centro de detención y lo meten ahí. Ahí está ilegalmente preso, porque es cierto, tiene una orden de aprehensión, pero no ha sido escuchado por un juez competente. El juez no le ha dicho que realmente él cometió, por los medios de prueba, él cometió el delito y que se vaya a un centro de detención. El juez jamás ha dicho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo pusieron adelante del juez, ¿verdad? Entonces, esa es una detención ilegal también, porque no ha sido escuchado por un juez, ni el juez ha dado la orden para que le den ingreso a un centro de detención.
Cuando decimos amenazado a la pérdida de ella, es esto también, ¿verdad? De que, por ejemplo, vamos nosotros por la calle y de repente me detienen y yo no sé ni por qué, ¿verdad? O sea, los policías, ustedes saben que hay varias veces que han hecho eso los policías, ¿verdad? Una, o para que uno les dé dinero, o dos, porque se les da la gana de detenernos y llevarnos adelante de un juez, ¿verdad? Y después nos implican de que nosotros, de que en forma flagrante nos sorprendieron robando o nos sorprendieron amenazando, nos inventan algunas veces, ¿verdad? Entonces, ahí también puede ser que nosotros nos sintamos amenazados de la pérdida de nuestra libertad, porque nosotros ni siquiera hemos cometido ningún acto delictivo. Cuando dice o sufrir vejámenes, cuando su prisión fuera fundamentada. Esto sucede mucho en los centros de detención. Cuando los privados de libertad, a pesar de que están detenidos en forma legal, porque ya han sido escuchados por un juez competente, han sido condenados incluso o solo están en prisión preventiva, sufren vejámenes, muchas veces porque ahí sí que los de primer ingreso, cuando entran por primera vez, siempre tienen que llevar dinero para la famosa talacha, porque si no, ya sea los guardias o los jefes del sector, les pegan, los maltratan, los ultrajan, y ahí entonces está sufriendo vejámenes, está sufriendo maltratos, ¿verdad? Los llevan a la celda de castigo y después la familia ya ni sabe nada, ya no sabe si está vivo, si está o está en el hospital. ¿Qué le pasó? No lo saben. Entonces, si la familia no sabe cuando llega a visita, por ejemplo, y le dicen, no, mire, él no puede salir porque está castigado. Pero mire cómo está mi hijo, cómo está mi esposo, cómo está mi hermano, quien sea. Es que está castigado y está en la sala de castigo y no puede salir. Entonces, si ustedes tienen duda de cómo está, pueden ir a interponer esta acción de esta exhibición personal para que el juez se constituya al centro de detención y constante de que esa persona está bien, está viva. ¿Verdad? Para eso sirve esta exhibición personal, para constatar cómo está la persona que nosotros no sabemos, o sea, sabemos dónde está, pero no sabemos en sí la realidad del estado en que está, ¿verdad? Para eso sirve esta exhibición personal. Y la otra garantía es la inconstitucionalidad de las leyes. Esto lo tenemos regulado en el artículo 266 y 267. El artículo 266 nos habla de la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Y el artículo 267 nos habla de la inconstitucionalidad de carácter general. La Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulado el instrumento procesal que tiene como propósito instalar el control directo, abstracto y reparador de constitucionalidad sobre las normas infraconstitucionales que forman el ordenamiento jurídico, es decir, las acciones en contra de leyes, reglamentos
o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. Se va a plantear directamente ante el tribunal o Corte de Constitucionalidad. Es decir, la inconstitucionalidad de las leyes la vamos a encontrar de dos formas: de carácter general y de carácter en casos concretos. Cuando hablamos de una inconstitucionalidad de carácter general, vamos a hablar sobre la ley en general. O sea, que queremos que la ley que fue creada se declare inconstitucionalidad así total, ¿verdad? Para todo. Eso es cuando hablamos de carácter general. Cuando la ley, ¿verdad?, es creada para todos los habitantes de la República de Guatemala, para todos, y entonces nosotros queremos que esa ley se declare inconstitucionalidad en todo el sentido. Cuando hablamos de una inconstitucionalidad de carácter concreto, hablamos que solo va a ser para una persona, por ejemplo, o cuando va a ser solo para una cosa en específico. No va a ser para todos, sino solo va a ser para un caso concreto, solo va a ser para algo en sí, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un caso concreto, si hablamos de penal, si hablamos de laboral, si hablamos de civil, si hablamos de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a hablar de una inconstitucionalidad de la ley en caso concreto cuando hablamos que va a ser solo para una persona o varias personas, ¿verdad? Que la ley que se creó o que la jurisprudencia, por ejemplo, que estamos tomando haya sido para el caso que nosotros estamos tomando, que nosotros estamos llevando. Esa es una inconstitucionalidad de carácter o de caso concreto. Va a ser solo para el caso que nosotros estamos llevando, solo para eso. No es para todos los habitantes de la República, sino solo para un caso concreto, solo para algo particular, ¿sí? A eso nos referimos con la inconstitucionalidad de las leyes. Cuando no queremos porque contraviene lo que establece la Constitución. Si nosotros miramos que hay una ley que crearon y que viene a contravenir lo regulado en la Constitución, los derechos contenidos en nuestra Constitución, podemos interponer una inconstitucionalidad de la ley, ¿verdad? A eso se refiere esta inconstitucionalidad de las leyes. Ahora miremos la crisis constitucional. Miremos los estados de excepción. ¿A qué nos podemos referir con estos estados de excepción? A ver, dime. Gerson Danilo, ¿estás aquí? No. Entonces, Catherine Reyes. Dígame, licenciada. ¿Qué crees tú que son estos estados de excepción? Lo primero que se te venga, no lo busques en Google, nada, solo lo que se Es te venga. como interponer algo para evitar algo. Ajá, muy bien, muy bien. Está aquí Diego André Actún.
tampoco. Wendy Carolina Chup. Tampoco. Ay, qué lindos. Muy bien, entonces continuemos. Miremos el que son los estados de excepción. Primero, miremos que es una restricción a determinados derechos expresamente reconocidos y garantizados por nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los estados de excepción? Son todas aquellas restricciones a determinados derechos reconocidos y garantizados por la Constitución. En la doctrina podemos encontrar que los estados de excepción se le van a denominar estados de emergencia, que tienen su aplicación como consecuencia de fenómenos naturales o convulsiones sociales, de carácter político o económico, que no es posible conjuntarlos aplicando una ley común. ¿Sí? Entonces, a los estados de excepción también le podemos llamar estados de emergencia, y estos van a ser aplicados por algún fenómeno natural o por alguna convulsión social. Esto puede ser de carácter económico o político. Si ustedes se acuerdan, en el 2020 que empezó la pandemia, ¿verdad? Lo del COVID-19. Eso pues fue un fenómeno, llamémoslo un fenómeno pues natural, o podríamos decir también que fue una convulsión social, ¿verdad? Que fue económico y político también. Cuando se dio la pandemia, hubieron varios estados de excepción o estados de emergencia. Uno de ellos fue, ¿cuál fue uno de estos que ustedes se acuerden que interpuso el presidente? Para la pandemia, licenciada. Ajá, sí, sí. El estado de calamidad. Estado de calamidad pública. Gracias, gracias. Así es, ¿verdad? Uno de ellos fue la calamidad pública. Dime. ¿Toque de queda? También hubo toque de queda, ¿verdad? Muy bien. Pero antes de pasar a ver alguno de los estados de emergencia o estados de excepción, miremos algunas características de ellos. Debe existir una situación extraordinaria, ¿verdad? Que vaya a ser evidente que con ello se va a llevar un caos, ¿verdad? Con esta problemática, con estos fenómenos o con estos estados sociales, ¿verdad? Estallidos sociales, va a formarse un caos. Entonces, si el gobierno de turno mira que con lo que está pasando se va a volver un caos o se puede volver algo mortal, inmediatamente va a crear estados de excepción o estados de emergencia. Y lo vimos claramente cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Que no solo fue en nuestro país, sino fue casi a nivel mundial. Entonces, miremos estas características. Las medidas de aplicar deben ser de carácter temporal o transitorio. Tampoco pueden estar interponiendo estados de excepción para toda la vida, ¿verdad? No solo tiene que ser para un determinado momento. 2, la aplicación de medidas de esta naturaleza será consecuencia de fenómenos naturales, específicamente en el caso del estado de calamidad pública, o por convulsiones sociales de carácter político o económico en los demás casos. También creo que aquí, pues la mayoría se recuerdan de lo del Mitch, ¿verdad? Que este fue algo, un fenómeno natural, ¿verdad? Que no se esperaba. También
En algunas otras comunidades, cuando fue lo del Cambrai, también interpusieron estados de excepción. Ha habido varias situaciones en Guatemala, cuando fue lo del volcán de fuego, ¿verdad? También. También en Sololá, Ligda. ¿Perdón? En Sololá, por el conflicto ahí que tienen del territorio. Excelente. Ahí también hubo un estado de excepción, ¿verdad? Que fue el estado de sitio. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. El 3, otra de las características, ¿verdad? La tercera es la concentración del poder para el aumento de facultades en el Ejecutivo a través de la restricción de determinados derechos reconocidos por la Constitución. O sea que el presidente va a tener la facultad para poder limitar ciertos derechos cuando se crea un estado de excepción, cuando él lo considere pertinente. Miremos la cuarta característica. Nunca la emergencia creará poderes, sino se hará uso de los poderes ya otorgados por la ley. O sea, de una vez les dice que no por crear estado de excepción van a tener ese poder para crear otro, ¿verdad? Sino si ya tenemos nuestros 3 poderes del Estado, con esos 3 poderes del Estado tenemos que salir adelante, ¿verdad? Y máximo el Ejecutivo, que es el que a él es el que le faculta para crear estos estados de excepción. Y la quinta, la finalidad de la defensa del orden constitucional o superar un caos provocado por fenómenos naturales. La limitación de los derechos constitucionales se van a fundamentar en que esta limitación está hecha para la seguridad e integridad del Estado y también del orden público. Y es para que se cumpla el bien común que persigue el Estado. Y además se va a sustentar que el interés de la sociedad priva sobre el interés particular. O sea, que el interés social es el que va a prevalecer antes del interés particular. O sea, el Ejecutivo tiene que pensar que todo lo que va a hacer es para el bien común, que es para el bien de la sociedad en general, no solo para un particular. Los derechos que se van a limitar deben estar contenidos en la Constitución y no se pueden limitar otros derechos que no sean los señalados en la referida ley. El modo, tiempo y lugar que la Constitución lo indica. Miremos esos derechos que pueden suspenderse. Estos derechos contenidos en nuestra Constitución nos habla de los siguientes. El artículo 5, la libertad de acción. Este es uno de los derechos que pueden limitarse o que pueden suspenderse según lo considere el Ejecutivo. El 6, detención legal. El 9, interrogatorio a detenidos o presos. Por eso es que ustedes vieron cuando fue lo de la pandemia, se suspendieron las audiencias. No se pudieron llevar a cabo por varios tiempos las audiencias. El 26 nos habla de la libertad de locomoción, que fue lo que nos comentaba su compañero, que era el toque de queda, ¿verdad? El 33, el derecho de reunión y manifestación. El artículo 35, en su primer párrafo, libertad de emisión del pensamiento. El artículo 38, segundo párrafo, que es la tenencia y portación de armas.
El 116, en el segundo párrafo, regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Esto comúnmente lo conocemos como suspensión de garantías. Lo vamos a dejar ahí por la hora que usted se tiene el próximo día, que es el día lunes, ¿sí? Y tengan a la mano la ley que les pedí, que ya no pudimos verla hoy, que era la ley del orden público, la Constitución y las otras leyes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por favor, tengámosla a la mano. Y si no hay más dudas, se pueden retirar. Buenas noches, nos miramos el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Excelente fin de semana. Bendiciones. Gracias, compañeros. Feliz noche, Liz.